Muy buenos días, mi nombre es Brian Sten García Millán y hoy voy a hacer la exposición acerca de la actividad aplicación JavaScript. En este caso nos dicen, bueno, hay que realizar un ejemplo práctico de cada uno de los temas. En este caso, JavaScript, conceptos básicos, implementación de JavaScript en HTML5, declaración de variables, definición de tipos, implementación de operadores matemáticos, matrices, estructuras de control, ventanas emergentes, mensajes por pantalla, botones, funciones, definición de objetos y sus métodos. Bien, entonces aquí ya por ejemplo tengo ya un ejemplo preparado y voy a comenzar por el punto A y el punto B, JavaScript y sus conceptos básicos. JavaScript es un lenguaje de programación interpretado. Este lenguaje de programación lo interpretan los navegadores. Un navegador web eh, tiene normalmente JavaScript integrado, por lo tanto no es necesario, digamos que no es necesario programas externos para correr JavaScript. Aparte, JavaScript es un lenguaje de programación polimórfico, por lo tanto los tipos son mutables. Conceptos básicos de JavaScript, pues son los mismos conceptos básicos de cualquier otro lenguaje de programación, por ejemplo, de C++, C y Java, que son estructuras de datos como lo son if, else y switch, perdón, estructuras de control, ¿sí? If, else, switch, bucles, for, do y do while, y pues la definición de cada uno de los tipos de variables, por ejemplo los tipos enteros, el tipo booleano, los objetos, los arreglos, los strings, etcétera, ¿no? También aparte en JavaScript tenemos las funciones y también, aunque en JavaScript no existían las clases en un inicio, porque en un inicio JavaScript no contenía clases, actualmente sí existen. Por lo que otro de los conceptos básicos de JavaScript son las clases. Eh, una clase en JavaScript se dice que es genérica, ya que no es, digamos, una clase no es una clase integrada. Las clases en JavaScript se integraron después y son creados a partir de otros objetos que ya existían en JavaScript. Por ejemplo, una función. Una clase la podríamos ver en JavaScript como una función. Eh, Tercer punto, implementación JavaScript en HTML5. ¿Cómo implementamos JavaScript en HTML5? Muy sencillo. Con etiqueta script nosotros podemos implementar JavaScript en un archivo HTML. En este caso tenemos nuestro archivo HTML, extensión HTML. El archivo HTML puede tener cualquier nombre y debe tener una estructura básica. En este caso esta es la estructura básica. Esto es lo único que se necesita para ejecutar en el navegador JavaScript. Y esta línea aquí, cuando tenemos la etiqueta source, apuntamos hacia un archivo externo. Estamos apuntando hacia este archivo. Entonces, lo que nos va a mostrar en pantalla sería, bueno, lo que va a ejecutar este script cuando se cargue es esto de acá, este archivo de acá. Adicionalmente, también podemos dentro de nuestra propia etiqueta, dentro de esta etiqueta script, podemos ejecutar código JavaScript. Por ejemplo, si yo escribo dentro de esta etiqueta, esto de aquí, se va a ejecutar lo que acabo de colocar. Entonces voy a ejecutarlo. Aquí lo tenemos.
Eh, existen estas dos formas. También hay una diferencia entre colocar el script dentro de la etiqueta head, dentro de estas etiquetas, y el script colocarlo en vez de aquí. También está también se puede colocar dentro del body, al final del body. ¿Qué pasa si colocamos la etiqueta script al final del body y no al final del head? Pues eso solamente repercute en la carga del archivo, en cómo se carga el archivo. Entonces, si lo colocamos acá arriba, primero se carga el script y luego se carga la página. Todo lo demás. Se carga el contenido de la página, la estructura. Mientras que si lo ejecutamos como lo teníamos antes, si lo dejamos así tal cual, primero se carga el script y luego se carga la página. Entonces eso ya dependerá de lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si nosotros queremos que primero se cargue el script y luego la página, pues nosotros lo colocaríamos en el head. Pero si queremos que primero se cargue la página y luego se cargue el script, lo colocaríamos por acá abajo y este le quitaremos de acá. ¿Cuándo funciona mejor colocar el script al final? Cuando nosotros intentamos, por ejemplo, obtener elementos desde el documento. Si nosotros necesitamos obtener elementos desde el documento en el script, sería mejor colocar el script al final del body. También se puede solucionar esto, en vez de colocar este script por acá abajo, colocar el script dentro de la función onload cuando la página se haya cargado. Aquí lo vemos. Cuando la página esté cargada, va a ejecutar todo esto. Esto de aquí sería lo mismo que si nosotros tuviéramos este archivo de aquí, lo tuviéramos acá abajo. Entonces esas son diferentes maneras de hacer funcionar un script y que funcione correctamente, ¿no? Así es como integraríamos entonces JavaScript. Siguiente, declaración de variables y definición de tipos. Ahí en JavaScript, digamos que para definir un tipo no se requiere definir tipos, ya que JavaScript es un lenguaje de programación polimórfico. Por lo tanto, solamente se requiere de una cosa, de una palabra reservada con la que así crearemos una variable. En este caso, JavaScript en estos momentos actualmente tiene tres tipos de variables. Tres tipos de definición de variable: var, let y const. ¿Cuál es la diferencia entre var, let y const? Bueno, la diferencia radica en el scope, el ámbito de las variables, o el campo de las variables, o la extensión, el rango que tienen. En este caso, var tiene un ámbito global, es global. Let tiene un ámbito de bloque y const también tiene ámbito de bloque. Que las variables tengan ámbito de bloque, o bueno, la declaración de ellas tengan ámbito de bloque o sean globales, eso digamos que tiene que ver es cómo se pueden acceder a estas variables, ¿ya? Otra cosa, const, aparte de que es una variable de tipo bloque, es una constante. Por lo tanto, el valor que coloquemos dentro de esta constante siempre debe de ser el mismo, no puede cambiar, ya que si intentamos reasignar un valor a esta constante, nos va a dar un error. Aparte, la constante es la única que tiene que inicializarse con algún valor siempre tiene que tener un valor de inicio. No podemos dejarla vacía, no podríamos hacer algo como, por ejemplo, constante sin inicializar, que así, no podemos hacer esto porque nos tiraría un error. Entonces vamos a ver un ejemplo de var primero. Para ello primero voy a comentar esto de acá para que no se ejecute. Entonces yo tengo una variable
declarada como var. No, voy a declararla acá adentro. Démonos cuenta que todo esto que está acá, toda esta parte de acá, es el ámbito general, el scope global. Todo lo que esté dentro de toda esta parte de acá, todo lo que esté aquí afuera, fuera de estas llaves, es el ámbito global. Fuera de todo el código, es el ámbito global. Este de aquí, lo que está delimitado por llaves, es un bloque. Entonces, si nosotros, por ejemplo, colocamos que la condición siempre se cumpla, esto va a ser siempre ejecutado y vamos a declarar una variable llamada mi variable. Dentro va a tener un valor, por ejemplo, hola, si existo, y voy a intentar acceder a mi variable, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué va a pasar. Mejor lo ejecuto en pantalla. Aquí está, nos muestra el mensaje que tiene esta variable. ¿Qué pasa? Que esta variable, como la hemos definido con var, tiene un ámbito global, un scope global. Por lo tanto, si nosotros acá tuviéramos otra variable que se llame de la misma manera, estaríamos cambiando el valor de esta variable de acá, la estaríamos cambiando. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta misma variable, no existo. Si nosotros hacemos esto, va a pasar lo siguiente. Se nos va a sobreescribir el contenido de esta variable. Esta variable es la misma que está por acá. Se está sobreescribiendo y esto es malo. Por esta razón casi no se debe utilizar var. Es más, se considera ya descontinuado en la actualidad. Sigamos. A ver, intentemos ahora, en vez de colocar, quitemos esto de acá y voy a colocar que sea de tipo LED. Bueno, que sea de tipo bloque, en este caso. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ver qué pasa. Voy a darle a inspeccionar primero. Clic derecho, inspeccionar. Voy a mirar la consola, voy a recargar la página, me muestra un error. Dice, mi variable no está definida. ¿Por qué mi variable no está definida si aquí se encuentra? Muy sencillo, porque esta variable se encuentra delimitada o solamente existe en medio de estos dos bloques, este bloque de aquí. Fuera de este bloque, esta variable, como está declarada aquí adentro, no existe acá adentro, no existe acá arriba, ni existe acá abajo. No existe en el resto del código. Esta es la diferencia principal entre var y let. Ahora, si nosotros intentáramos declarar una variable que se llame de la misma manera, y vamos a colocarle hola, no existo, por ejemplo. Si yo hago esto, ahora ya no se modifican las variables. Esta variable es diferente de esta de acá, pese a que tienen el mismo nombre, por la sencilla razón de que esta variable es de tipo bloque y esta variable es de tipo global. Bien, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Sobre las constantes, pues vamos a crear una constante y vamos a ver dos tipos de errores que nos pueden llegar a dar. La primera es no inicializar la constante. Esto nos va a dar un error. Missing initializer in const declaration. Aquí está. Este es el primer error. Siempre una constante tiene que tener un valor. Las variables let, bueno, los tipos de definición de variables let y var no necesariamente requieren que haya un valor.
Vamos a colocar así, de la siguiente manera: variable 1 let me variable 2, y mi constante la voy a inicializar en 0. Con esto ya no nos daría un error. Efectivamente vemos que no nos da un error, y vemos que podemos tener sin inicializar estas dos variables de acá. Estas sí no necesitan ser inicializadas. Aparte, no podemos, recordemos, no podemos reasignar una constante a ningún valor. No, simplemente no la podemos reasignar. Por ejemplo, si yo le coloco 0, aunque no me muestra el error aquí, me lo va a mostrar en pantalla. Assignment to constant variable. Bueno, esta es una de las partes muy importantes a la hora de tener en cuenta en JavaScript. ¿Qué más? Los tipos en JavaScript, pues tenemos diferentes tipos de datos, ¿no? Están los datos de tipo numérico, que son float y int, que son simplemente números. O sea, se definen como un número. Simplemente, por ejemplo, voy a poner que mi número va a ser igual a 0. Que por ejemplo un float puede ser, por ejemplo, 2.6. Las variables de tipo numérico, aquí estarían los caracteres, que en la parte de caracteres solamente tenemos una, que es el tipo de carácter string. Este es un tipo es un tipo primitivo en JavaScript. Ojo, es primitivo. ¿Qué más? Tenemos los booleanos, que solamente tenemos un tipo, que puede ser ya sea true o false. También tendríamos los JSON o los objetos, que se definirían así. Aquí podemos ver cómo se inicializa un objeto vacío en este caso, y también tendríamos creo que no tenemos más los arreglos o matrices. Un arreglo se define en JavaScript simplemente colocando unas llaves. Asignamos a esta variable un arreglo. El arreglo en este caso está vacío. ¿Qué más? Hay diferentes formas de inicializar estas variables, ¿no? También podemos dejarlas sin inicializar, no pasa nada. Y aparte recordemos que como las variables no dependen de los tipos, entonces podemos reasignar, por ejemplo, este valor, mi boolean, podemos reasignarlo como un tipo cadena de texto y no va a pasar nada. Lo vamos a poder ver en pantalla. No pasa nada, está correcto todo. ¿Qué más podríamos ver? Referente a la asignación, tenemos también otra forma de definir tanto objetos como arreglos y cadenas de texto. Los tipos primitivos como estos de acá, este numérico y boolean, de momento no conozco el constructor, digámoslo así, para crear algo, o la clase para poder crearlos de esta manera. Pero por ejemplo, lo que es las cadenas de texto, los objetos y los arreglos, cadenas de texto, objetos y arreglos, pueden definirse también de la siguiente manera, o pueden inicializarse de esta manera.
Por ejemplo, queremos un string, mi string, podemos inicializarlo como un nuevo string y tenemos que pasarle una cadena vacía o dejarlo vacío. Este de aquí está inicializando esta forma de asignación o de inicialización de variable es por medio de la clase. Esta es una clase de JavaScript, la clase string. También tenemos una forma de inicializar un objeto que sería con el constructor también. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos inicializar un nuevo objeto JSON y también podríamos inicializar un nuevo array. Entonces, mi nuevo array, y así podríamos inicializar de otra manera los arreglos. También existe una forma de asignación de valores a estos o a estos arreglos. Bueno, no, a estos no, más bien a estos de acá. Por ejemplo, si yo quiero asignar varias variables de un mismo tipo, bueno, digamos que yo quiero inicializar o asignar de una vez a varias variables un mismo valor. Entonces, por ejemplo, digamos que el número 1 y número 2, las variables número 1 y número 2, quiero que sean igual a 0. Entonces lo que podríamos hacer es, en vez de utilizar la coma, ya que esto es incorrecto, es número 1 va a ser igual a número 2, que va a ser igual a, por ejemplo, cualquier cantidad de variables que necesitemos que sean iguales. Número 3, que va a ser igual al número 4, así sucesivamente. Y todo esto lo inicializamos con el último valor. El último valor es el que va a hacer que todos los demás sean iguales. Entonces podemos mirar a qué equivale cada uno. Esta es una forma de inicialización. Num is not defined. Num 1. Podemos verlo aquí. Y también hay una forma de inicialización diferente, que en este caso es utilizando destructuring. El destructuring se introdujo en el ECMAScript 6 y nuevamente es utilizado para asignar datos, asignar varias variables de manera más rápida, ¿no? En una sola línea. Entonces, por ejemplo, podemos colocar que las variables, primero que todo, tenemos que colocar el ámbito de bloque, en este caso, pues la declaración de variable. Luego tendríamos que colocar un arreglo, y dentro del arreglo colocaríamos las variables, por ejemplo, el nombre, la edad y otro número, otra variable, por ejemplo, si puede. Y esto lo asignaríamos a un arreglo, y este arreglo va a tener en orden, ojo, en orden, los valores que queramos pasarle. Por ejemplo, el nombre, la edad y, por ejemplo, le puedo colocar un boolean aquí. ¿Y esto qué efecto tiene? ¿Qué pasa si nosotros ahora mostramos, más bien, en pantalla, qué pasa si nosotros mostramos esto?
Bueno, miremos qué pasa. Nos va a mostrar el nombre, la edad y nos va a mostrar el último valor, que sí puede. Entonces estas variables son cada una ya una diferente, ¿no? Nombre se puede utilizar solita, edad también se puede utilizar sola y también se puede utilizar solo. Lo hemos asignado todo mediante una sola línea. Esta es una forma de asignar valores. Aparte, en lo que tiene que ver con JSON, objetos, podemos asignar valores de diferente manera en los objetos JSON. Si nosotros queremos asignar, por ejemplo, un objeto, nuevo objeto, voy a colocarle entonces exactamente lo mismo. Bueno, no, propiedades. Nosotros ya habíamos definido aquí nombre y edad, ¿cierto? Estas dos. Entonces, nuevamente lo que haríamos para inicializar un objeto con algún valor, si nosotros lo queremos, sería algo así. Propiedad seguida de 2 puntos y luego el valor. Luego, si queremos más propiedades, pues sería la otra propiedad y de nuevo otro valor. Entonces, por ejemplo, esta sería una forma de definir los valores para este objeto, ¿cierto? Que aparecería, pero hay una manera más rápida de hacerlo mediante ECMAScript 6, que es, si nosotros tenemos una variable que tiene exactamente el mismo nombre que la propiedad del objeto, nosotros podemos hacer algo como esto. De esta manera, lo que está pasando o lo que va a pasar al nuevo objeto es que como esta variable ya existe acá y esta variable también ya existe, ya fueron definidas, entonces va a mostrar exactamente lo mismo, pero solamente colocándole estas variables aquí. Va a mostrar exactamente lo mismo, va a asignarlos dinámicamente. Esto solamente se puede si estas variables, si estos atributos tienen exactamente el mismo nombre que una variable que habíamos definido antes. Esto es para los JSON, solamente sirve para los JSON, para los objetos, no sirve para los arreglos. Para los arreglos es de esta manera, pero si se desean declarar varias variables e inicializarlas de manera rápida, en una sola línea. ¿Qué más podríamos ver por acá? Los tipos ya sabemos que son dinámicos, por lo tanto no me voy a detener en ello. Implementación de operaciones matemáticos. Pues vamos a mirar operadores matemáticos. Entonces tenemos operadores matemáticos y algunos de los operadores matemáticos son los siguientes. Tenemos el operador más, el operador menos, el operador multiplicación, el operador división, el operador módulo y ya. Estos son los operadores matemáticos básicos. Luego seguirían los operadores matemáticos, pero de asignación. Estos se usan de la siguiente manera. Primero voy a hacer un ejemplo de cómo se utilizan. Entonces voy a declarar una variable acá, dos variables. Bueno, más bien así.
El primero va a ser 2 y el primero va a ser 6. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a escribir num1 más num2. Y esto me va a mostrar en pantalla el número 8. 2 más 6 efectivamente es 8. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Muy sencillo. Eh, el, el número o la expresión más otra expresión intermedia. Este va entre dos valores. En este caso, el primero que es un número y el segundo que es un número. ¿Qué pasa si nosotros hacemos esto pero con una cadena de texto? Por ejemplo, utilizamos el operador más con una cadena de texto. Pues ocurriría algo llamado concatenación. Entonces yo, por ejemplo, coloco all en una string y luego coloco a en el otro. ¿Qué va a pasar? Se van a juntar las dos cadenas de texto. No he probado a mirar qué pasa si yo le hundo restar. Creo que va a pasar algún error. Sí, efectivamente, pero esto solamente sirve con el operador más. O sea, cuando se trata de concatenación de cadenas de texto y no de números, bueno, no, cuando se trata de concatenación solamente hay un operador y es el de suma. El resto no se usan. Pero si se trata de números, pues se pueden utilizar todos estos operadores de aquí. El funcionamiento es el mismo, exactamente el mismo. Podemos verlo aquí. Luego tenemos operadores matemáticos, pero de asignación. De esta manera. Entonces tendríamos el más, tendríamos el menos, tendríamos el más igual, menos igual, el por igual, el dividido igual y teníamos el módulo igual. ¿Qué hace cada uno de estos? Pues el primero incrementa en una unidad el valor que ya había. Segundo hace lo contrario. El tercero incrementa, ojo, después de este signo, estos dos primeros no requieren de que haya algo después, pero este signo, estos de acá, de aquí para abajo, requieren que haya algo después del igual para poder ser utilizados de manera correcta. En este caso, después del igual debería de haber un número. Por ejemplo, aquí lo que haría es que estaría sumándole a una variable, por ejemplo, la variable suma, le estaría sumando lo que tiene más otro valor. Este valor es el segundo parámetro o la segunda número que tenemos que pasar aquí de intermedio. Eso mismo pasaría con la resta, estaría restándole a lo que ya tenías cierto valor, el vocabulario que nosotros coloquemos. Esto pasaría con la multiplicación, división y módulo. Entonces veamos algo con lo que se puede implementar esto. Por ejemplo, si nosotros aquí colocamos num1 más, ¿qué va a pasar? Se va a incrementar una unidad. Num1 vale 2. Entonces, ¿cuánto va a valer ahora? Va a valer num1 vale 2. Va a valer 3. Ahora lo vemos. Estos operadores pueden ir tanto al inicio como al final. Pueden ir aquí o pueden ir al final. La diferencia es que al principio, si lo colocamos al inicio, primero se ejecuta la asignación y luego pues primero se ejecuta el incremento y luego se hace todo lo demás, como lo podemos ver ahorita. Mientras que si
Lo hacemos así. Primero se ejecuta la función y luego se asigna lo que era necesario, y luego se asigna. También, para dar un ejemplo de estos de acá, voy a utilizar, por ejemplo, algo así. Vamos a multiplicar lo que tiene en un 1, lo vamos a multiplicar y lo vamos a asignar a num1 y multiplicado por num2. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es 12, porque 2 por 6 es igual a 12. Bien, ya tenemos los operadores de matemáticos. Ya vemos los operadores matemáticos. Las matrices. ¿Cómo se hace uso de las matrices en JavaScript? Pues las matrices, como ya habíamos dicho, se pueden definir tanto así como así, ¿cierto? ¿De qué manera podemos, digamos, hacer uso de una matriz? O cómo llenamos los datos, etcétera. Pues simple. Dentro del arreglo, si nosotros queremos inicializarlo de una vez, podemos colocar datos de cualquier tipo, de todo tipo. Podemos colocar booleanos, podemos colocar enteros, podemos colocar decimales, etcétera. También podemos colocar algo interesante dentro de estos, funciones. De esta manera. Y ¿qué más? Nosotros esto es exactamente lo mismo acá. Podríamos hacer exactamente lo mismo acá y no pasaría nada, sería exactamente lo mismo. Y ¿cómo accedemos a cada uno de los valores? O si en caso de que no tengamos valores todavía, ¿cómo los asignamos? Muy simple, pues nosotros cogemos el arreglo, abrimos llaves y como son índices numéricos, entonces esta sería la posición 0, 1, 2, vamos a acceder a la posición 2. Nos va a mostrar entonces lo que existe, que es el 0. Y esta sería la implementación de arreglos. De matrices en este caso. Para estructuras de control en este caso, que son el if, el else if, que viene de la mano del if, y el else, también el switch, que más acá lo voy a colocar, pero voy a comentar esta línea de momento. Estas serían estructuras de control. ¿Por qué se llaman de control? Porque nos permiten realizar una acción u otra dependiendo de alguna condición. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos números. El número 1 va a ser igual a 0. Y el número 2 va a ser igual, no. Coloquémosle que sea igual a 2 y el número va a ser igual a 8. El número 2 va a ser igual a 8. Entonces vamos a hacer tres tipos de comprobaciones. También hay que tener en cuenta que el if puede ir en cualquier parte. El else if solamente puede ir seguido de donde haya un if, ¿cierto? Si no hay un if, el else if no puede ser utilizado, sería mal implementado y daría un error. Y el else solamente puede ser implementado si hay un if o un else if.
En este caso, si hay un else if, siempre y cuando haya un if que preceda a ese else if, puede ser utilizado el else. Entonces vamos a hacer, ¿qué es lo que recibe de parámetro? Pues digamos aquí dentro de estas paréntesis, ¿qué es lo que reciben estos de aquí? El if y el else. Nótese que el else if, perdón. Nótese que el if y el else if tienen paréntesis. El else nunca lleva paréntesis. Dentro requieren una condición. Van a evaluar una condición. Y aquí se va a ejecutar siempre y cuando haya true o false. Nada más. Es decir que lo que vaya a ir aquí se va a traducir solo a true o false. Bien. Entonces, por ejemplo, la primera condición sería, si número 1 es menor a número 2, haces una cosa. Entonces, por ejemplo, voy a imprimir en pantalla número 1 es menor a número 2. Aquí voy a adelantarme un poco y voy a colocar el otro resultado en caso dado de que número 1 sea mayor a número 2. Y en caso de que ni número 1, si ninguno de los dos es mayor o menor, quiere decir que son iguales. Entonces voy a colocar aquí son iguales. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues miremos. 2 es mayor que 8. Perdón, 2 es menor que 8. Sí, entonces lo que nos tiene que mostrar en pantalla es esto. Vamos a verlo. Número 1 es menor a número 2. Sí. Ahora vamos a hacerlo al revés. ¿Dónde tendría que mostrar? ¿Qué mensaje tendría que mostrar? ¿O dónde tendría que debería ejecutarse? Está aquí. ¿Por qué? Número 1, 8, ¿es mayor a número 2? 2. Sí, por lo tanto, se va a ejecutar esto acá. Es verdad. Pero ¿qué pasa si son iguales? ¿Qué pasaría si ni esta condición, ni cualquier otra que haya se cumple? Pues pasamos al else. Entonces, cuando pasamos al else, nos mostrará, son iguales. Exacto. Esta estructura de control if normalmente es utilizada solamente, o bueno, debería de solamente utilizarse cuando se tienen comprobaciones lógicas complejas o cuando se requiere pues analizar otros factores, ¿no? Se requiere pues digamos mirar que si un número es mayor que otro, que si una cadena de texto es igual a otra, que si se requiere una condición compleja, la estructura if siempre es la que va a ser utilizada. If, else if y else. Pero en caso dado de que solamente necesitemos, por ejemplo, hacer una comparación entre valores, por ejemplo, ¿qué valor tiene esta variable con algún otro valor que necesitemos? O otra variable si es necesario. Entonces, utilizaríamos la sentencia switch. ¿Cuál es la ventaja del switch? Que switch es más rápido que las sentencias if, else if, etc. Es más rápido. Por lo que solo estamos comprobando el valor de una variable. Y lo estamos comprobando con alguno de estos valores de acá. Entonces, ¿cuándo utilizamos switch y cuándo utilizamos if? Switch lo utilizamos cuando solo estamos comprobando el valor de una variable. If y la estructura if lo utilizamos es cuando hacemos comprobaciones complejas, lógica compleja, más bien compleja, más que necesitamos hacer varias comprobaciones. ¿Qué pasa? Que el if recibe una condición, mientras que el switch lo que recibe no es una condición, siempre va a recibir un valor. No se pueden colocar condiciones aquí no pueden ir condiciones.
solamente puede ir el valor el valor no, solamente puede ir una variable, cualquier variable, pero solamente puede ir una variable. Entonces, por ejemplo, vamos a comprobar el valor del número 1 y vamos a mirar, perdón, con el switch no podemos implementar exactamente esto mismo, ya que tendríamos que comprobar si es mayor o menor el número, etc. Entonces vamos a hacer otra comprobación diferente. Vamos a crear una variable que se llama nombre, que sea igual a, por ejemplo, esto. Y entonces, si el nombre es igual a Brian, por ejemplo, ejecutas esto. Te llamas nombre. Si el nombre es igual a Juan, por ejemplo, que por ejemplo haya un usuario preferido o algo así, o que necesitemos hacer otra comprobación en el nombre, ejecutaríamos esto. Y en caso de que ninguna de estas dos condiciones se cumpla, pues pasaríamos al default, que sería este de aquí. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho aquí? O bueno, voy a explicar primero. Variable, ¿no? Miramos el valor de la variable. ¿El valor de la variable es igual a este? Sí, entonces se va a ejecutar esto y va a terminar el switch, ya que el switch itera en cada uno de los casos. Entonces, una vez digamos que haya comprobado o haya ejecutado las instrucciones, terminamos el switch, ya que si no ponemos esta instrucción break, el ciclo va a seguir y va a ejecutar lo demás también. Por esta razón es necesario colocarle un break después de cada caso. En el caso de Juan, como no es igual, no se va a ejecutar esto, y como ya se había ejecutado esta de acá, no va a ejecutar el default. Pero en caso de que ni esta condición se cumpla ni esta condición se cumpla, ejecutaría el default. El default lo podemos ver como si fuera el else de aquí. Y aquí, muy importante, hacemos otro uso de strings. Este se llama template strings y son hechos con este apóstrofe de aquí, con esta digamos, esta comilla es un poco diferente y solamente se puede hacer con estas comillas de aquí. No se puede hacer con las sencillas ni con las demás. Esos templates de strings nos permiten hacer una interpolación. Entonces, una interpolación de variable o de función, etc. Lo que va a ir aquí es lo que tenga la variable nombre. ¿Cómo se hace? Pues el signo de dólar, abrimos llaves, colocamos el nombre de la variable y la cerramos. ¿Qué nos va a mostrar esto? Nos va a mostrar en pantalla, te llamas Brian. Caso de que me llame Juan, me va a mostrar, te llamas Juan y eres el administrador. Y en caso de que no me llame de ninguna manera, ninguna de esas dos maneras, no te conozco. Así se utilizaría entonces el switch y el if, y las diferencias que hay. Ventanas emergentes, pues para hacerlo de las ventanas emergentes y también lo demás, voy a tomar estas dos de una vez. Los mensajes por pantalla ya los hemos visto, pero voy a tomar estas dos de una vez. Bueno, estas cuatro de una vez. Para las ventanas emergentes, los mensajes por pantalla, los botones y las funciones, he tomado uno de los ejemplos que dice que aquí, este ejemplo lo he copiado tal cual. Sin embargo, dice que debemos mirar si hay un error en el programa y en caso de que lo haya, corregirlo.
En este caso no he encontrado ningún error en el programa, me ejecutó de manera correcta y voy a proceder a descomentarlo. Voy a explicar, por ejemplo, qué se está haciendo aquí. Primero que todo, aparte de que hacemos alusión al script de la carga de la página, aquí en el header, en el head, es muy importante que la primera función, que es esta acá, se ejecute antes de que cargue la página. Por esta razón, esta función está fuera de este bloque de acá, mientras que lo demás está dentro. ¿Por qué está dentro? Porque lo estamos ejecutando después de que le estamos cargando después de que la página haya cargado por completo. Lo vemos acá. Si no, nos pasaría un error. ¿Qué más? Aquí vemos el uso de una función. Una función en JavaScript tiene esta estructura. Utilizamos la palabra reservada función. Luego colocamos el nombre de la función, cualquier nombre. Y dentro puede tener parámetros. Los parámetros pueden ser utilizados dentro de esta función, dentro del cuerpo de la función, para hacer un proceso. En este caso, ¿qué proceso hacemos? Pues lo que hacemos es que a la variable, este parámetro de aquí, accedemos al valor de este parámetro y evaluamos la expresión que tenga este valor, ¿cierto? La evaluamos de manera matemática y colocamos colocamos en este caso dentro de el resultado dentro de este input el resultado al cliquear en un botón, ¿cierto? Entonces aquí adentro de la función hay un problema, que hay un pequeño problema. ¿Qué pasa si el usuario no ingresa un número? Lo que devolvería es none. Eso es otro tipo de dato, none, en JavaScript. Que se me olvidó definir 3 tipos de datos diferentes. Los voy a mostrar. En JavaScript existe null, undefined y none. Null es cuando, digamos, la variable no tiene un valor. Bueno, null es cuando no tiene un valor válido. Undefined es el valor predeterminado que tienen las variables cuando las definimos, por ejemplo, sin inicializarlas. Variable sin inicializar. Entonces, como no está inicializada, lo que tiene por dentro es undefined. Undefined es lo que siempre va a tener una variable sin estar inicializada. Y none es cuando nosotros, none es el resultado de cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una división de una cadena de texto por algo que no sea una cadena de texto. Esto nos retorna un none. Esto traduce not a number. None es not a number. Entonces tenemos que aquí hay un pequeño problema, y es que si nosotros hacemos esto tal cual, siempre nos va a retornar impar, siempre y cuando lo que haya colocado el usuario no sea un número. Siempre nos va a retornar impar. ¿Por qué? Porque una cadena de texto es diferente a un número. JavaScript hace pues cuando nosotros le pasamos un número o una cadena de texto, en este caso por medio de la función prompt, le pasamos un número o algo, hace la conversión. Pero ¿qué pasa si no puede hacer la conversión? Pues esto va a ser igual a none. O sea, esto no. Esto de aquí va a ser igual al none. Por lo tanto, siempre va a ejecutar este else, y esto es un error. Para ello se debería utilizar la estructura try-catch para mejorar un poco esta función, ¿no? Y que retorne el verdadero valor. Entonces voy a hacerlo. Try
Este ya es código implementado por mí. Está de acá. Y bueno, try catch no. O sí, sería buena idea utilizar try catch. Y entonces lo que nos traería es primero comprobaríamos de que no sea none. If miremos a ver una cosa aquí. Número number, la clase number punto is none no necesitaría la estructura cache, de hecho solamente necesitaríamos comprobarlo de esta manera, ya que como esto no arroja un error, no hay problema. Si el número no es none, el resultado de esto de acá, ejecutamos esto. En caso, colocaríamos número no válido. No, más bien operación no válida. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pues ya hemos visto anteriormente cómo escribir en pantalla con la función document.write. También tenemos document.writeLine que nos permite escribir pero en una línea. Esto, cada vez que lo ejecutemos, será una nueva línea. Es lo mismo que como si nosotros colocáramos lo que sea aquí y luego le concatenamos esto acá. Esta es otra forma de escribir en el documento. También está document. Aquí adentro. También tendríamos inner HTML que nos permite añadir etiquetas HTML y al mismo tiempo texto dentro de ella. Y también tenemos document.innerText. Voy a colocárselo al body. Y esto solamente nos permitiría, nos filtraría las etiquetas para que aparezcan como etiquetas y no nos ejecutaría pues el estilo de la etiqueta, ¿no? Solamente nos mostraría el texto. Estas son formas. Voy a ejecutarlas aunque se ve un poco feo en estos momentos. Miren, lo que muestra es este primer valor de aquí. Este valor de acá no le coloqué algo, así que si yo imprimo esto y luego imprimo otra línea, mostraría esto de acá. Vemos que se genera una nueva línea, como hemos dicho acá. WriteLine genera una nueva línea. Aparte, vémonos cuenta de que esto que está acá, está en negrita. Bueno, debería estar en negrita. Y esto de acá debe estar como texto.
no lo muestra, pero debería mostrármelo en negrita. Por alguna razón no lo muestra, pero este de aquí sí nos permite añadir texto tal cual, solamente texto. ¿Qué más? Veamos el funcionamiento. Para ello voy a quitar el hidden. El funcionamiento de esta calculadora sencilla. Me pide primero un número. Nos dice que el número 20 es par. Bueno, esta es otra función que estaba ejecutando acá. Que se está ejecutando acá. Sí. Esta función grande, es de otro ejercicio. Otro de los ejercicios que está por acá. Acá abajo. Me parece. Acá arriba. Es de este ejercicio. Y voy a proceder un momento a comentarla, porque ya hemos visto más o menos cómo funciona. Nos dice, no, todavía la necesito. Nos mostró si el número es par o impar. El número 20 es par. ¿Qué pasa si pongo el número 21? Es impar. ¿Y qué pasa ahora si coloco una cadena de texto? Operación no válida, no válida. Bien, ahora voy a proceder a mostrar la ejecución de este ejercicio de acá. Este de acá, que es una calculadora. Lo único que tenemos que hacer es colocar una expresión acá, como la de allá arriba. Y el resultado, al darle calcular, calcula is not defined, calcula. Al darle calcular, se me borró la expresión de nuevo. 6 por 4, resultado nos lo muestra aquí en pantalla. Aquí se hace la función, aquí se hace uso de un botón. Aquí lo podemos ver el botón. ¿Y cómo se hace uso del botón? Y la ejecución de la función. Muy sencillo. Aquí se coloca un atributo click. Este atributo click ejecuta la función y le demanda como parámetro el formulario entero. El formulario entero tiene diferentes elementos, ¿no? Y solamente con esta función accede primero a el formulario, luego accede al result, que es este de acá, al resultado, y al resultado al valor, el valor que tiene esto de acá, este campo de aquí, lo evalúa la expresión que le pasamos, evalúa la expresión que tiene el campo expresión. En este caso accedemos al formulario de nuevo, luego al input de tipo texto que se llama expresión, este de acá, que es donde nosotros colocamos la expresión matemática y obtenemos el valor, ¿no?, de eso y lo evaluamos, y luego todo ese resultado lo colocamos acá, y así es como funciona esta calculadora. Entonces hemos visto ahora tanto las ventanas emergentes, mensajes por pantalla, botones, funciones. Que funciones solamente necesito mostrar una cosa más, y luego vemos la definición de objetos y sus métodos. Ya que no necesito esto más, lo comenté. Voy a mostrar, por ejemplo, que en JavaScript una función puede ser de dos maneras. Puede ser anónima o con nombre. Una función anónima puede ser
por ejemplo, las que se ejecutan cuando tú añades un evento a algún botón. Por ejemplo, si yo voy a añadir un ejemplo. No, este es el ejemplo perfecto. Aquí tenemos que le estamos añadiendo un evento a la ventana. Cuando la ventana cargue, le estamos diciendo que ejecute esta función. Esta función no tiene nombre, como vemos, no tiene nombre por ninguna parte y puede ser usada así de esta manera. Es porque se está ejecutando un evento. Si no se estuviera ejecutando un evento, no lo podríamos ejecutar así nada más, no sería un error. Entonces, cuando la página cargue, se ejecuta esta función. Esta función es anónima. Podemos verlo más en detalle, por ejemplo, cuando añadimos un evento, un listener. Entonces voy a añadir cuando la página cargue, ya que si no ha cargado la página, cuando la página cargue voy a añadirle al botón, este botón de acá, que le voy a colocar un ID para obtenerlo de manera sencilla. Botón calcular, botón calcular, le voy a añadir a este botón un event listener, add event listener toma dos parámetros, un string y un callback o una función, como se diría. Entonces va a ser de tipo click el evento en este caso. Y ¿cómo hacemos? Podemos colocar diferentes tipos de podemos hacerlo de diferente manera. En este caso podemos colocar función y dentro de esto que se ejecute alguna cosa, por ejemplo hola, o podríamos hacerlo de otra manera. Un momento, primero voy a ejecutar esta función hola. Nos muestra cada vez que nosotros le damos clic un hola, porque le hemos añadido un evento oyente, ¿cierto? Esta es una forma. ¿Qué pasa? Que en ECMAScript 6 tenemos otra forma de definir funciones, siempre y cuando la función sea asignada a algo. Siempre y cuando sea asignada a algo. De otra manera no podemos usarla así. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta función así tal cual, no podríamos usarla como una función flecha. Pero, por ejemplo, aquí, que se está utilizando mediante un event listener, podemos, en vez de colocar function, colocar lo siguiente: unos paréntesis, una flecha y las llaves. Dentro de las llaves puede ir esto, y como la función es de una sola línea, se está ejecutando en una sola línea, podemos simplemente dejarlo así. Si nosotros tuviéramos varias líneas, necesitaríamos las llaves, colocar esto dentro de llaves, pero como solo necesitamos una línea, podemos colocar una función así. Esto de aquí se llama función arrow y es de ECMAScript 6. Y esto mismo serviría de la misma manera. Hemos visto que hemos añadido un evento oyente de manera efectiva al botón. Aparte de eso, otra forma para declarar funciones es declarar primero una variable con el nombre que va a tener la función. Por ejemplo, la función se va a llamar mi función. Print hola mundo se va a llamar. Y podemos hacerle igual a una función. Recordemos que esto es lo mismo que hacer esto de acá. Este sería ECMAScript 5, este sería ECMAScript 6.
No pasa nada si se usa uno o la otra, en el ECMAScript 6 o en el ECMAScript 5, no pasa nada, siempre y cuando el navegador sea compatible con ella. Entonces, en vez de colocar esto aquí, podríamos colocarlo acá, esto aquí podría colocarlo yo acá, y aquí podría pasarle simplemente print hola mundo. Y entonces, al momento de darle un clic al botón, se ejecutaría esta función y me imprimiría hola mundo. Vemos que no es una función anónima, a pesar de que aquí no tiene ningún nombre, o a pesar de que, por ejemplo, si la colocamos así no tiene ningún nombre, no es una función anónima. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la podemos nombrar, tiene nombre. Nosotros podemos, a través de este nombre, podemos ejecutar esta función. Esta es otra forma de crear funciones en JavaScript. Lo vemos aquí. Por última parte, la definición de objetos y sus métodos. Para definir un objeto, tenemos que un objeto puede ser definido o instanciado de esta manera. También puede ser definido de esta manera. ¿Y cómo hacemos para, digamos, colocar atributos a un objeto? ¿O cómo hacemos para acceder a métodos del objeto o cosas así? Pues es muy sencillo. Le colocamos la propiedad que queremos, por ejemplo, el nombre, la edad. Bueno, podríamos colocarlo sin definir nombre, edad, fecha, si puede, etcétera. Así podemos definir un objeto sin valores iniciales, ¿no? Muy importante, el último valor no lleva coma. Si le colocamos coma al último valor nos va a dar un error. Objeto, entonces vamos a imprimir el objeto. Nombre is not defined. No, debe ser así. Le damos un valor inicial a todas las propiedades del objeto. Y como vemos, aquí tenemos las propiedades del objeto numeradas: edad, fecha, nombre, si puede. También otra forma de hacerlo es, en vez de colocar las propiedades aquí adentro, dejarlo vacío y instanciar las afueras del objeto. Por ejemplo, objeto.nombre es igual a objeto.edad, objeto.fecha y objeto. Si puede. Bien, de esta manera es otra forma de definir las propiedades de un objeto. Entonces volvemos a mirar qué tal quedó el objeto. Voy a comentar un momento esto. Comenté el que no era. Vamos a remover este momento. ¿Sí? Y vamos a mirar. Aquí exactamente nos dice. Hemos hecho exactamente lo mismo. Aparte ya habíamos mostrado cómo podíamos asignar al objeto cosas, ¿no? Aquí mismo, aquí adentro, lo habíamos visto con variables que estuvieran fuera
Por ejemplo, si tenemos la variable nombre, podemos definirla y asignarlo directamente desde otra variable que tuviera ese mismo nombre. Entonces, esto ahora valdría esto. ¿Qué más? Dentro de un objeto también pueden haber funciones y las funciones pueden también ejecutarse. ¿De cómo hacemos esto? Pues primero vamos a designar una función, en este caso anónima. Bueno, no va a ser anónima, no puede ser anónima. Haz algo es igual a una función y esta función lo que va a hacer es mostrar un mensaje. Por último, hacemos que el objeto haga algo. Aquí tenemos que la función está siendo ejecutada y aquí tenemos la función. La vemos por aquí. Esto sería un método de un objeto y aparte de ello tenemos otra forma de acceder a los objetos. Nosotros podemos acceder de esta manera a los objetos, ¿cierto? Pero también podemos hacer lo siguiente. Nosotros podríamos, en vez de colocar punto, este punto, podríamos acceder al objeto de esta manera. Y esto no sería incorrecto, es posible en JavaScript. Vamos a verlo. Nombre not defined. Tienen que ser strings. Podemos hacerlo de esta manera. Se me había olvidado. Y de esta manera podemos acceder. Esta es otra forma de acceder a las propiedades de un objeto. Objetos is not defined. Objetos. ¿Dónde dice objetos? Objeto. Aquí es si puede. Lo vemos. Aquí lo vemos. Vemos que hemos asignado a los objetos cada una de las cosas que necesitamos asignar. Creo que entonces este ha sido todo todo acerca del módulo 3.